Bienvenidos chicos y chicas de nuevo a una nueva clase telemática. En este caso segunda clase de esta unidad 6 y concretamente vamos a estudiar uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, que fue el que marcó el final de la prehistoria y el inicio de la historia, como lo conocemos y como hemos visto en clase con anterioridad, la invención de la escritura, ¿de acuerdo? Por tanto, este es el punto 3 del tema, la invención de la escritura. When it starts, the writing invention or the writing for the mankind in the 3500 before Christ or 3500 before Christ. Where? In the big cities. Why? Because the increase of social and economic complexity makes a need of writing. Es decir, chicos, básicamente, no lo voy a explicar así rápidamente. El crecimiento de las grandes ciudades hizo, debido a que la agricultura mejoró, la productividad agraria mejoró y que se debían de tomar en cuenta los diferentes cambios e intercambios económicos, que apareciese la escritura, ¿de acuerdo? Básicamente era una función de una necesidad. ¿De acuerdo? Por eso digo que se hizo necesaria para digamos, para almacenar los datos o para recopilar datos tanto en justicia como en comercio o de tasa o de impuestos. Y tenía sobre todo una función económica, ¿de acuerdo? Comercio y tasa económica y de justicia, ¿de acuerdo? Por tanto, eso era el motivo principal por el cual se inventó la escritura, ¿de acuerdo? Porque cuando había intercambios comerciales, ¿de acuerdo? Había que comunicarse, había que dejar constancia de esos intercambios comerciales de algún modo, y por eso se comenzó la escritura, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, here you have the cuneiform alphabet. The cuneiform was the first type of language, okay? Here you can see the translation on cuneiform of our currently alphabet. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la traducción de las letras de nuestro alfabeto al cuneiforme, aunque aquí pone Sumerian, ¿de acuerdo? Porque fueron los sumerios los primeros que inventaron la escritura, ¿de acuerdo? Este alfabeto se llamaba el cuneiforme y se hacía con unas tablillas, normalmente se hacía con unas tablillas y una cuña. Ahora veremos un vídeo, que es una de las actividades que tenéis que hacer, aparte de copiar estos apuntes y lo de la próxima diapositiva que ahora os enseñaré. Tenéis que hacer una actividad que es ver este vídeo, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner ahora mismo. ¿Cuáles son las preguntas que tenéis que responder? ¿Cómo se llamaban las primeras formas de escritura? ¿En qué año se descubrieron? ¿Dónde y con qué se escribía? ¿La escritura cuneiforme siempre ha tenido los mismos símbolos o ha cambiado? ¿De acuerdo? Por tanto, son 4 preguntas que tendréis que copiar y que tendréis que responder. El vídeo lo vamos a ver ahora mismo. Los pictogramas sumerios de aproximadamente el año 3100 a.C. son los caracteres más antiguos que se conocen y fueron hallados en 1928 por un equipo de investigación alemán. ¿Cómo empezaron a crear la escritura los sumerios? La primera etapa de esta creación comenzó con números y dibujos marcados en la superficie de una tablilla de barro. 1 se escribía con una cuña. 10 se escribía con un pequeño círculo. 60 se escribía con una cuña grande. 600 se hacía con una cuña larga y un 10 en el medio. Y 3600 se escribía con un círculo grande. Estos eran pictogramas. Los sumerios empleaban un sistema numérico que se basaba en sistemas de 10 y 60. Los caracteres cuneiformes comenzaron con estos rudimentarios pictogramas que expresaban símbolos y evolucionaron hacia marcas cuneiformes más elaboradas. Este símbolo representa una vaca. Durante 3000 años, la escritura cuneiforme modificó sus caracteres, pronunciaciones e incluso significados, dependiendo de los pueblos que los escribiesen. Este proceso es similar a la relación existente entre el empleo de los caracteres chinos por chinos y japoneses hoy en día. Este símbolo significa cerveza, el favorito de los sumerios. La
Las muescas representan la espuma de la cerveza. Podemos observar cómo los cambios se van sucediendo desde los caracteres sumerios a los asirios. La combinación de cabeza y pan dio como resultado el verbo comer. Los símbolos se hacían inclinados 90 grados para facilitar su escritura. El proceso concluyó alrededor del año 2500 a.C. Los caracteres cuneiformes se escriben en una tablilla de barro fresco con una pluma de junco. Esta es la reproducción de una carta del siglo XVIII a.C. Ven a Babilonia cuando leas esta carta. Los sumerios proporcionaron un gran desarrollo a la humanidad, creando caracteres que posibilitaban al hombre registrar sus conocimientos. Bueno, pues ya una vez visto este vídeo, pues lo dicho, tenéis que responder a esas cuestiones. ¿De acuerdo? Unas cuestiones muy sencillas. ¿Qué más actividades tendremos que hacer para el día de hoy? De acuerdo, aquí es un vídeo donde os muestra cómo hacer vuestra propia tablilla en cuneiforme, pero ahora mismo como no podemos salir a la calle, pues de momento descartamos esa idea. Pero mi intención ¿cuál era? Que en una tablilla vosotros escribierais vuestro nombre o lo que quisierais, ¿de acuerdo? Pero lo que vais a hacer mejor es en vuestro propio cuaderno vais a tener que escribir vuestro nombre, ¿de acuerdo? Solamente vuestro nombre, no hace falta vuestro apellido, vuestro nombre como en cuneiforme, para eso tenéis esto, ¿de acuerdo? Podéis pausar este vídeo en cualquier momento y aquí tenéis las diferentes letras, ¿de acuerdo? Por tanto hay que copiar los apuntes, hay que responder las preguntas del vídeo y hay que escribir vuestro nombre en cuneiforme. Última diapositiva de hoy, ya habéis visto que la clase va a ser bastante cortita también hoy. Las primeras civilizaciones. ¿Dónde surgen las primeras civilizaciones en el mundo? Aquí las tenéis, ¿de acuerdo? Nosotros nos hemos centrado en nos vamos a centrar en Mesopotamia y en Egipto, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que también India y China fueron algunas de las primeras civilizaciones. Todas tienen algo en común. Todas. Aparte, o varias cosas, ¿de acuerdo? Y tenéis donde esta punta que lo tenéis que copiar son unas pocas características, donde se desarrolla. ¿Hace cuánto? Ya lo sabéis, ya lo hemos estado viendo, pero en torno a hace unos 5.000, 6.000 años, ¿de acuerdo? Es cuando comienzan a desarrollarse estas civilizaciones más importantes. La primera de ellas, Mesopotamia. Y esta, aparte de que, si os dais cuenta, todas estas civilizaciones, fijaos aquí están los 20 grados de latitud norte, los 40 grados de latitud norte, todas se desarrollan en zonas templadas, ¿de acuerdo? ¿Y en torno a qué? En torno a grandes ríos, enormes ríos, mejor dicho, muy caudalosos, ¿de acuerdo? Es decir, que tienen muchísimo caudal, mucha agua en su cauce, que provoca que haya una ribera en los ríos, ¿de acuerdo? Muy fértiles, ¿de acuerdo? Tienen muchos nutrientes, muchísima humedad y eso permite que los cultivos crezcan de sobremanera. Fijaos, Egipto tiene el Nilo, crece, o una civilización que se desarrolla, mejor dicho, en torno al río Nilo. Mesopotamia, ya hemos dicho, Mesopotamia significa entre aguas, ¿de acuerdo? Pues fijaros, se desarrolla entre dos ríos, se desarrolla entre el río Tigris y el Éufrates. India se desarrolla entre los valles del río Indo y el río Ganges, mientras que China, la civilización china, se desarrolla entre los ríos Amarillo y el río Afro. Por eso se le llaman civilizaciones fluviales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nacen en torno a recorridos fluviales, es decir, recorridos de río. Poco más que añadir. Civilizaciones fluviales en torno a hace unos 5 o 6.000 años, 4 principalmente y todas en torno a unos ríos, ¿de acuerdo? ¿Qué actividad tenéis que hacer? Por eso la clase es más cortita, el vídeo es más cortito, porque tenéis que hacer más actividades que otros vídeos. Tenéis que buscar información en internet y escribir las características de las primeras ciudades de Mesopotamia o de las primeras civilizaciones. Tenéis que buscar cómo eran esas ciudades, las primeras ciudades de Egipto, de Mesopotamia. Os digo Mesopotamia porque vais a tener mayor facilidad para encontrar datos en internet. ¿Cómo eran esas ciudades?
Que no, podéis buscar de India, de la civilización china, y obviamente si encontráis ciudades, características de las ciudades de todas las primeras civilizaciones, perfecto. Pero yo os digo que os centréis en Mesopotamia y busquéis el nombre de algunas de las primeras ciudades, las veremos el próximo día en la presentación, pero me gustaría que adelantaseis vosotros en casa un poquito de trabajo, ¿de acuerdo? Y si no, no pasa nada, que el próximo día lo explicaré. Así que esto es todo por hoy. Recordad, copiad los apuntes, que solamente esto y lo de la página de la diapositiva 3 de Writing Invention, esta actividad de buscar información, escribir vuestro propio nombre en cuneiforme y responder a las preguntas del vídeo que hemos visto en anterior, ¿de acuerdo? Así que esto es todo. Espero que disfrutéis esta clase. Nos vemos pronto. Un saludo.